Apreciados amigos, estamos ya en la lección 7. Esta semana estudiaremos acerca de la adoración al Creador como parte del mensaje del tercer ángel. Cuán importante es que nosotros, como seres creados, reconozcamos a ese Dios todopoderoso y Dios creador. Un Dios que está en nuestros momentos difíciles, un Dios que nos reconoce y nosotros debemos reconocerlos como tal, y un Dios que está cercano, pero que a la vez está contemplando todas las cosas porque es un Dios trascendente y a la misma vez inmanente. Ese es el Dios creador al cual todos adoramos y al cual vamos a revisar en la lección de esta semana. Gracias amigos por compartir con nosotros este momento de estudio de la palabra de Dios. Queremos agradecer a nuestros amigos que están siguiéndonos, que están estudiando la palabra de Dios, que semana a semana también están compartiendo este video con sus amigos, familiares, con otras personas que desean estudiar la palabra de Dios. Gracias por suscribirse y gracias también por ser parte de este momento especial del estudio de la palabra de Dios. Ya estamos en la lección 7 y para esta semana el título es Adoren al Creador y el versículo de memoria se encuentra en Apocalipsis capítulo 4 versículo 11. Y nuestro hermano Ezequiel Peña semana a semana nos envía este hermoso versículo cantado. Así que vamos a escucharle a él un momento y luego continuamos con el repaso de la lección. Señor y Dios, digno eres de recibir gloria, honra y poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad fueron creadas y existen. Señor y Dios, digno eres de recibir gloria, honra y poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad fueron creadas y existen, y por tu voluntad fueron creadas y existen, y por tu voluntad fueron creadas y existen. Aquí estamos de vuelta, mis amigos, y ahora continuamos y vamos a dar lectura a este versículo tan bonito, tan hermoso, tan importante de Apocalipsis 4:11, que es el centro del estudio de la lección de esta semana. Apocalipsis 4:11 dice: Señor y Dios, digno eres de recibir gloria, honra y poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad fueron creadas y existen. Qué hermoso versículo en donde nos presenta a ese Dios poderoso, a ese Dios creador. Y así como Juan exalta y glorifica a Dios porque es el único ser a quien se debe rendir honra y gloria y adoración, así también cada uno de nosotros debemos que reconocer a Dios como nuestro Dios y creador. Así como los hijos, ¿no?, dan por sentado que sus padres son sus progenitores, así también nosotros tenemos en lo profundo de nuestro ser una necesidad de buscar al Creador. Y tenemos que aceptar a ese Dios creador, a ese Dios poderoso, porque está en nosotros. Dios ha puesto en nosotros el buscarle a Él. Pero como consecuencia del pecado, ahora esa búsqueda de Dios se ha distorsionado y entonces estamos nosotros buscando en lugares equivocados y estamos navegando en un mundo en donde la oscuridad y las tinieblas nos apartan cada vez más de Dios. Ahora, esa manifestación de Dios en su creación nos permite a nosotros disfrutar de esas maravillas, de todas aquellas cosas que Dios ha puesto en nuestro alrededor. Así que la capacidad que Dios nos da a nosotros de razonar, de pensar, de libre albedrío, de formar parte, de integrar esta creación, nos permite ver y analizar y luego reconocer que no hay nada en este mundo que no haya sido hecho por Dios.
Nada ha venido por la casualidad, nada ha venido por un Big Bang. No, todo tiene una razón, todo tiene un origen. Hay un Dios inteligente, sabio detrás de todas las cosas. Y así como muchos científicos, muchos investigadores, que han estado pensando que este mundo es consecuencia de la evolución, muchos de ellos también se han dado cuenta y han tenido que reconocer que las cosas no pueden originarse así de la nada. Pero no reconocen a Dios, pero dicen que hay una inteligencia detrás de todo esto, ¿no? Algo que ha puesto en funcionamiento todas las cosas. No quieren reconocer a Dios, pero ahí está, ese Dios todopoderoso, inteligente, ese Dios que ha creado todas las cosas y que nadie puede imitarlo. Este Dios es un Dios que nos acompaña, que está a nuestro lado. Cuando aquí encontramos en el Apocalipsis la experiencia de Juan, en el Apocalipsis capítulo 1 y en el versículo 9, él nos relata dónde está, qué es lo que está pasando, y él nos cuenta que su tribulación es por una razón muy importante: haber aceptado a Jesús como su Salvador personal. Y él nos dice en 1 Juan 1:9: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Así que él estaba preso, él estaba exiliado allí en esa isla tenebrosa, porque no querían que predique, no querían escucharlo, y Satanás quería tenerlo lejos. Pero recordemos que allí donde Dios permite que estemos, el Señor va a hacer de nosotros algo maravilloso. Y allí en Patmos, Juan tuvo la oportunidad de escribir este maravilloso libro del Apocalipsis. Allí se encontró con Dios y Dios le reveló las cosas que iban a suceder, las cosas que iban a ocurrir. La lección nos dice que veamos Mateo capítulo 13 y versículo 21, en donde se nos hace una comparación también de las dificultades que a veces uno tiene que pasar en este mundo. Miren lo que dice aquí en Mateo 13 y versículo 21. Dice: pero no tiene ni raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. O sea, va a venir tribulación, dificultad, va a venir un zarandeo, va a venir un momento difícil en la vida de cada uno de nosotros. Pero si no tenemos raíz, vamos a fracasar, vamos a perecer. También en el libro de Hechos, capítulo 14, versículo 22, aquí también se resalta esta importancia de estar preparados para los momentos difíciles y tener la seguridad de que Dios va a estar a nuestro lado. 14 del libro de Hechos y versículo 22 dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Así que ya hemos sido anticipados, ¿no? Se nos ha preparado de antemano para que reconozcamos que las dificultades que van a venir son para prepararnos para entrar en el reino de Dios. Así como el metal es purificado en fuego, los hijos de Dios, los cristianos, seremos purificados en las pruebas, en las tribulaciones, para que de esta manera podamos pulir nuestro carácter y podamos también estar idóneos para el reino de los cielos. Este mensaje de Juan es un mensaje de esperanza, un mensaje que llena las expectativas en cada generación, porque a través de la historia, cada vez que se ha leído el Apocalipsis, ha traído paz, consolación y esperanza, y la seguridad de que Dios al final va a recompensar a sus hijos, a todos aquellos que fielmente han confiado en sus promesas. Este mensaje está destinado a preparar al pueblo de Dios en el tiempo del fin, antes de la venida de Jesús, para que todos estemos listos. Mis queridos hermanos, mis queridos amigos, el Apocalipsis es un libro lleno de mensaje de esperanza. Y si nosotros lo leemos, lo analizamos y comenzamos a vivir y experimentar aquello que está allí,
vamos a estar en el camino correcto hacia la preparación para la segunda venida de Cristo. Pero recordemos también que el tema central del Apocalipsis, como de toda la Biblia, es Cristo. Pero la lucha, el conflicto entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás, se centra en un punto muy importante. Y la lección lo trata, que es la adoración. ¿Cuál es el centro? La adoración. El centro del libro de Apocalipsis es la adoración. Y nosotros hemos sido creados para adorar. Ahora la pregunta es, ¿a quién o qué vamos a adorar? La Biblia nos invita a adorar a Dios el Creador. Satanás nos impulsa, nos quiere forzar a obligar a las criaturas a adorar las cosas creadas, a los ídolos. Y está en nosotros que decidamos. El Señor nos dice, aquí he puesto una puerta angosta y una puerta ancha, un camino angosto, un camino ancho. La vida y la muerte, la bendición y la maldición. El Señor pone allí dos caminos claramente para que nosotros podamos discernir, evaluar y decidir. ¿Qué es lo que el Señor nos pide? Que a pesar de las dificultades y de las pruebas, nos mantengamos firmes adorando al Creador. Y cuando nosotros reconocemos a Dios como el Creador, van a venir más dificultades todavía, porque Satanás no quiere que nosotros sigamos al Señor. Satanás no quiere que nosotros sirvamos a Dios. Y esas tribulaciones, dificultades que van a aparecer en nuestras vidas, nos van a ir puliendo. Y nuestro carácter se va a asemejar más y más al de nuestro Señor Jesucristo. Porque esa es la esperanza y la expectativa de cada uno de nosotros. Reflejar a Cristo, imitar a Cristo, ser como Cristo, alcanzar la estatura de Cristo. Apocalipsis 14:7, en este mensaje del tercer ángel, ahí está centrado el kit de lo que la lección de esta semana nos quiere presentar. Dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Y aquí viene, dice, adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. La adoración, según este versículo y según toda la Biblia, debe ser al Creador, al que hizo los cielos y la tierra, el mar y la fuente de las aguas, el que sustenta la vida, el que nos da la salvación, el Redentor del mundo. A Él es a quien debemos adorar. La lección es bastante clara. La lección no da un margen de error para que podamos estar en duda a quién adorar. Claramente nos dice adorar al Creador. En el Apocalipsis se va hasta el Génesis, porque en el Génesis se presenta a Jehová el Creador, el del universo, a Jehová el Creador del hombre y de todas las cosas que están en este mundo, en este universo. A Él es a quien debemos adorar. Cuando la mayoría de los científicos hoy en día están preocupados por el origen del ser humano y del universo, se van a lo más fácil, a aquello que no le da compromiso de cambio. ¿Y qué es esto? La evolución. Una enseñanza que golpea directamente en el corazón de todos los presupuestos bíblicos, de todas las enseñanzas que conciernen al plan de salvación. Y aquí entonces nosotros nos damos cuenta que las cosas que no son verdad son mentira. Y Satanás es el padre de la mentira. Satanás quiere engañarnos y no nos debemos dejar engañar. Debemos acudir a la palabra de Dios, que es la verdad. Y dice que encontraremos la verdad si buscaremos la verdad y la verdad nos hará libres. El mensaje del Dios es la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. ¿Quién es la verdad? Cristo. ¿A través de qué nos conocemos la verdad? A través del Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo. Así que está a nuestro alcance, mis queridos hermanos. La palabra hebrea, crear, es bará, ¿no? Y esta palabra bará es un verbo que se utiliza exclusivamente para presentar a Dios como creador. No se utiliza en ninguna otra forma. Para otras cosas que el hombre hace, se utiliza otra palabra. Así que el creador, el que hizo el universo y el que nos hizo a nosotros, es a quien nosotros debemos reconocer como nuestro Padre, como nuestro Creador, aquel
que hizo cosas maravillosas que nosotros ni siquiera podemos contemplar. Nuestra vista no alcanza a ver las maravillas de la creación. A veces los científicos utilizan un telescopio, ¿no?, para poder ver la vastedad, la magnitud del espacio sideral, del mundo en el que vivimos y el universo en el que nos rodea. Así que para ver las cosas que están más allá de nuestra vista utilizamos telescopio. Pero, oh sorpresa, también hay un mundo que está hacia allá abajo, o sea, en las partes más pequeñas que no lo vemos, y que es toda una complejidad. Y el científico utiliza un microscopio, y allí puede ver una cantidad de cosas que a simple vista no se ven. Y muchos se quedan maravillados de ver tanta complejidad en partículas, en átomos, moléculas y en una cantidad de sistemas que funcionan y que están haciendo posible que la vida se lleve adelante y que no son perceptibles a la vista de nosotros. Así que allí está la mano poderosa de ese Creador a quien debemos adorar. Ahora, Dios tiene una característica también, que es que está a nuestro lado. Ese Dios poderoso, magnífico, que está por encima de todas las cosas, es un Dios trascendente. Trascendente significa que Él está por encima de todo. Él ve las cosas desde allá afuera y ve su creación. Pero a la vez ese Dios poderoso, magnificente, ese Dios que está al tanto de toda su creación y que la contempla y que está respondiendo oraciones y que está haciendo milagros desde allí, está contemplando todo, a la vez es un Dios inmanente. O sea, puede estar en la creación, puede participar en las cosas que están sucediendo en la creación. Trascendente e inmanente. Capacidades, cualidades que solamente las tiene Dios. Y a ese Dios es a quien nosotros debemos buscar, a quien nosotros debemos adorar. Él también nos promete en la Biblia que nos quiere recrear. Así que este cuerpo mortal que ha sido dañado por el pecado, que está en decadencia y en degeneración, el Señor quiere renovarlo, transformarlo. Y eso va a ocurrir cuando Cristo venga por segunda vez. Dice que seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos, así, en un momento, este cuerpo mortal será vestido de inmortalidad. Y este cuerpo corruptible será vestido de incorrupción. Así que hay muchos motivos por los cuales adorar a Dios. El motivo de la salvación también es muy importante que nosotros tengamos presente, porque no solamente Dios nos creó, también nos redimió, y la redención es posible gracias a Jesucristo, gracias a que Él tomó la iniciativa de venir a este mundo, entregar su vida, morir en una cruz, derramar su sangre, para que tú y yo podamos tener la oportunidad de salvación, si es que aceptamos, si es que decidimos, si es que nos entregamos al Señor. Así que se viene ese día del juicio, se viene un momento en el cual nosotros también seremos probados, pero también se viene el día de la liberación, el día en el que seremos restaurados y seremos puestos en el lugar que deberíamos haber estado siempre. Pero como consecuencia de nuestros primeros padres que cayeron engañados, lo hemos perdido. Pero no está perdido para siempre. Todavía hay esperanza. La lección nos dice que ya ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Mis queridos amigos y queridos hermanos, hemos nacido en pecado. Dice el profeta, en pecado me concibió mi madre. Pero también la palabra de Dios nos dice que así que por el pecado entró por un hombre, también por un hombre entró la salvación, Cristo Jesús. ¿Tenemos oportunidad de ser salvos? Claro que sí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, pastor? Ir a Jesús, solamente ir a Jesús, reconocerlo como nuestro Salvador, aceptarlo como nuestro Creador y seguirlo como nuestro pastor. Y estaremos seguros debajo de sus alas. Estaremos por valle de sombra de muerte, pero Él estará a nuestro lado. Él no nos abandonará. La lección nos muestra claramente que hay un Dios que está interesado en nuestra salvación,
que somos la niña de sus ojos y que Él está siempre atento a todas las cosas que están sucediendo en este mundo. No nos ha dejado a la aventura. Pero también hoy en día tenemos una lucha fuerte, tremenda, especialmente a nuestros hijos que están yendo a universidades, que están contemplando programas de televisión, que están leyendo libros. Se está bombardeando la idea de Dios a través de una idea disuasiva por medio del evolucionismo, por medio de las enseñanzas ocultas para psicología y todas estas cosas que están apareciendo hoy en día, con la finalidad de poner en tela de juicio al Dios creador y todopoderoso. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Instruye al niño en su camino, dice la palabra de Dios, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Ahora es el tiempo en el que nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios. Ahora es el momento en que tenemos que acercarnos a ellos y decirles que hay un Dios poderoso, que ellos tengan en su mentecita desde pequeños temor a Dios, aceptar a ese Dios todopoderoso. Y ustedes verán que el niño irá creciendo en el temor de Dios, gracia para con Dios, pero no debemos dejarlo abandonado. Tenemos que seguir allí regando, cultivando, sembrando muchas cosas positivas para que nuestros hijos sigan en el camino del Señor. Pero no hay que solamente enseñar de palabra. Tenemos que mostrarle cómo es la vida cristiana a través de nuestro ejemplo. El ejemplo es muy importante. Por eso que Jesucristo mismo tuvo que venir a este mundo. Porque a través de su palabra muchos se apartaban, se desanimaban y se olvidaban y se iban para un lado o para otro. Pero cuando Él vino, Él dijo, ejemplo os he dado para que así como yo he hecho, vosotros también hagáis. Qué importante es el ejemplo. Qué importante es ver a alguien e imitarlo en el lado positivo, porque también hay gente que imita lo malo, que sigue lo malo. Pero el Señor nos invita a nosotros a que sigamos lo bueno. Un pueblo que sigue a Jesús, que tiene el nombre de Cristo, que ha llevado ese nombre a la altura que merece ser puesto. La altura que debe estar siempre entronizado, que es el nombre de Cristo. Un testimonio que va a llevar al mundo a conocer que Dios es el creador y que el evolucionismo solamente son ideas pasajeras, ideas que tratan de eludir una responsabilidad con Dios, buscando cosas que en realidad no tienen el sentido propio. Un pueblo que debe reclamar la verdad fundamental de Dios como creador y como redentor. Ese es el pueblo que Dios está queriendo formar y preparar en esta tierra. Quiero llevarles ahora al libro de Efesios y vamos a ver Efesios capítulo 3 y versículo 9. Vamos a nuestras Biblias, mis queridos hermanos, y vamos a leer. Dice Efesios 3:9. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Ese es el misterio que nosotros vamos a recibir en el conocimiento de la palabra de Dios. Ese misterio que estuvo oculto, que es el plan de salvación revelado a través de Jesucristo, quien es capaz de abrir esos sellos que han estado cerrados por tiempo, pero que ahora están al alcance de nuestra mano. Y entonces hay una conexión entre ese Dios creador y ese Dios redentor. Porque cuando se manifiestan los secretos de Dios, es porque Dios se revela, porque Dios se da a conocer. Y cuando Dios se da a conocer es porque Él quiere que nosotros sepamos el camino correcto, para que nosotros no estemos andando a tientas. Ahora es el momento oportuno, ahora es el momento indicado en el cual nosotros debemos tomar una decisión hacia dónde vamos a ir. Porque en el diario vivir estamos tomando decisiones constantemente y muchas de las decisiones que tomamos son decisiones muy superficiales, decisiones muy livianas y muchas de ellas hasta no muy cristianas. Por esta razón, cada vez que nosotros estudiamos la palabra de Dios,
tenemos que ir concientizándonos de los cambios que Dios quiere que hagamos en nuestra vida. Que cada día seamos mejor que el día anterior. O sea, hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy. Y proponernos alcanzar grandes metas, grandes logros, grandes sueños. El Señor nos ha llamado a ser cabeza y no cola. El Señor nos ha llamado a mostrar al mundo la luz de Dios, la luz que nos libera de las tinieblas espirituales. Esa luz que debes llevar no debe estar oculta, debe estar siempre en un lugar alto para que ilumine a todos los que están en tu alrededor. También tenemos que mantener los fundamentos de nuestra fe. Hoy en día el evolucionismo, también las ciencias ocultas, el espiritismo, el paganismo y el secularismo y muchas de estas cosas que están a la orden del día, lo único que buscan es minar nuestra fe, ¿no? Quitar los cimientos de nuestra fe. Y mis queridos amigos, mis queridos hermanos, los cimientos son el fundamento. Si nosotros no tenemos base, nuestra edificación va a caer. Si no tenemos raíz, entonces también vamos a morir fácilmente. ¿Qué es lo que el Señor quiere? ¿Qué es lo que el Señor espera de cada uno de sus hijos? Que tengamos un buen fundamento. La Biblia nos dice que la fe va creciendo cada día a través del conocimiento de Dios y de su palabra. Pero también nos dice que al conocer a Dios y al tener fe en Él, nos aferramos a Él y a Él lo podemos poner como piedra fundamental, como base de nuestra creencia, de nuestra fe. Y teniendo a Dios de nuestro lado, teniendo a Dios en nuestro corazón, en nuestra vida, aceptándolo a Él como nuestro Creador, mis queridos amigos, ese paso fundamental nos va a ayudar a quitarnos de encima muchas de las cosas que están agobiándonos. Muchas de las cosas que nos están haciendo dudar del camino en el cual debemos andar. Y no hay por qué dudar. Hay que estar firmes, hay que estar convencidos. No te dediques a navegar en las páginas de internet buscando a ciegas. Dedícate a navegar en las páginas de la palabra de Dios con propósito, buscando allí el alimento espiritual que va a fortalecer y va a fundamentar las raíces o la base de tu fe en Dios. La palabra de Dios nos dice, adora al Creador. Para adorar al Creador tenemos que conocer a ese Creador. Y el conocimiento del Creador es a través de una relación personal. No que me lo contaron, no que me lo predicaron, no que me lo enseñaron, sino que yo tenga ese contacto, ese relacionamiento diario. Te invito, mi querido amigo, mi querida amiga y hermanos, a que nos relacionemos con el Señor. Hagamos un alto en nuestros quehaceres diarios y hagamos un culto, hagamos un estudio de la palabra de Dios. Vayamos a buscar al Señor de todo corazón, con el deseo de aprender de la palabra, de fortalecer nuestra fe, de memorizar los versículos y de poder vivirlos, experimentarlos en nuestra vida propia. Nuestro Redentor, enfatiza la lección, es nuestro Redentor. Nuestro Creador es nuestro Redentor. Y cuando nos dice, pues hay que temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, es que nos está diciendo, estamos viviendo en el tiempo del fin. Estamos acercándonos al fin de todas las cosas. El Señor está realizando ya en este momento un juicio y muy pronto terminarán todas las cosas. Y cuando todas las cosas terminen, ya no habrá oportunidad de acercarme a Dios, de buscar a Dios, de estudiar la palabra. Se acabó el tiempo. En tiempo oportuno te busqué y te hallé. Pero hay muchos que dirán, como dice la palabra de Dios, no, llegó la siega, se acabó el verano y no hemos sido salvos. ¿Por qué no hemos sido salvos? Porque no aceptamos al Señor en el momento que Él nos invitó, que Él se acercó a nosotros y nosotros le dimos de espalda o lo postergamos. No posterguemos al Señor.
Hoy es el día de salvación. Hoy es el día en el cual debemos entregar nuestra vida a Él para que tenga sentido en nuestra experiencia cristiana la transformación. Para que tenga sentido la muerte de Cristo en la cruz y para que la sangre de Cristo Jesús nos limpie de todo pecado. Para que podamos nosotros resucitar a una nueva criatura y podamos estar de pie delante del Señor, delante de los redimidos. Y podamos decir, gracias Señor, porque tú me has ayudado, tú me has bendecido, tú me has acompañado en este peregrinaje, en esta vida de lucha. Tú has estado a mi lado, tú me has defendido, tú me has protegido. Por eso Señor te alabo y glorifico tu nombre, porque tú eres el Dios creador, el Todopoderoso. Este es el Dios a quien nosotros tenemos que adorar. En este momento en el que estamos viviendo la crisis de los tiempos del fin, es donde Satanás va a comenzar a levantar una serie de personajes, una serie de ídolos, para que la gente se enfoque en la idolatría. Y en la lección nos recalca una vez lo que la Biblia nos dice: adoren al Creador. Tú y yo tenemos que empezar a adorar al Creador. Y tú y yo tenemos que también animar a nuestros hermanos, amigos, vecinos a que adoren al Creador, a que busquen al Creador, a que no se distraigan con las cosas pasajeras de este mundo, cuando nuestro enfoque debe ser en el Creador, en el que hizo todas las cosas, en el que nos redime, en el que nos salva, porque ese Dios creador es un Dios salvador. Ese Dios que nos creó en el principio es el Dios que nos va a redimir en el tiempo del fin. Y a Él es a quien debemos acudir con toda confianza y con toda fe y con todo corazón. Mi querido amigo, mi querido hermano, nos dice la lección que es tiempo de acercarnos al Señor. Él está más cercano de lo que nosotros nos imaginamos. Él nos acompaña en nuestro momento de tribulación. Es un Dios que está mirando y contemplando todas las cosas, pero a la vez también está inmerso en nuestros problemas y en nuestras necesidades. Él está buscándonos para que nosotros podamos alcanzar la vida eterna. Cuenta la historia de Bruce Olson. Dice que tenía 19 años e ingresó a la jungla en la frontera entre Colombia y Venezuela a fin de llevar a la tribu Barí el conocimiento de la palabra de Dios. Era una tribu bárbara, una tribu terrible, que ellos eran sanguinarios, pero él allí comenzó a tratar de darles a conocer el Evangelio. Y demoró mucho tiempo, porque ellos no querían ceder, hasta que con el paso del tiempo y viendo el ejemplo de este misionero, los habitantes de esta tribu Barí comenzaron a transformar sus vidas y comenzaron a adorar ahora al Creador. Y de esta manera fue una tribu que trajo paz, que ahora estaban empeñadas en vivir en paz en medio de las demás tribus que las rodeaban. Un día, cerca de la frontera, allí, al misionero Olsen dice que los terroristas lo llevaron prisionero y lo metieron en una cueva. Así que el gobierno le pidió a esta tribu Barí para que vayan y hagan una pelea contra los narcotraficantes y los terroristas. Pero ellos dijeron, no, nosotros no vamos a hacer ningún tipo de guerra. El Señor nos ha llamado a pelear ni a matar, sino a ser hombres y mujeres de paz. Imagínense esta tribu bárbara cómo había cambiado. Mientras tanto, el misionero Olson estaba en esa cueva y se ganó el cariño de aquellos que lo rodeaban, que eran los que lo tenían prisionero. Y con el paso del tiempo pudo obtener una Biblia y comenzó a predicarles. Y gran parte de los que estaban allí en esa cueva se convirtieron. Y volvieron a las comunidades, se integraron a la sociedad, fueron personas de bien. Y de esta manera el Señor hizo posible que algo que parecía terrible se convirtiera en una bendición. Porque Dios es un Dios de paz. Dios es un Dios de salvación. Cuando uno adora al Creador, el Señor transforma a la criatura y lo hace posible vivir una experiencia nueva, preparándolo para una experiencia superior. Y el Señor quiere también que nosotros podamos prepararnos para esa experiencia superior cuando Él venga por segunda vez.
Mis queridos hermanos, que el Señor nos bendiga, que el estudio de la lección nos ayude también a acercarnos más y más a Dios cada día, y nos esperamos para la próxima semana, que estaremos hablando, estudiando acerca del sábado y el tiempo del fin. Que el Señor le bendiga. Hasta pronto.